Hola mi gente creativa, hoy venimos con un proyecto más hecho con mucho cariño para todos ustedes. Les vamos a enseñar cómo elaborar esta lámpara de hongo que nos va a servir para decorar en temporada navideña, pero también tiene algo especial que sirve para colocar alguna decoración adicional en su base. Entonces, para esto podemos utilizar muñecos como estos, por ejemplo, o el adorno que ustedes prefieran. Así que espero que me acompañen en este video hasta el final y disfrutemos juntos, como siempre, elaborándolo. También quiero invitarlos a que se suscriban si aún no lo han hecho, aquí abajito en el botón de suscribirse, y activen la campanita para que les llegue la notificación de cada video nuevo. Bueno amigos, ahora manos a la obra. Bueno amigos, para comenzar entonces vamos a tomar las piezas de Porexpan y les vamos a hacer unos cortes. Al círculo, que es de 25 centímetros, le vamos a hacer un corte, un círculo en el centro. Vamos a recortarlo de 5 centímetros. Aquí yo ya lo saqué, entonces justo en el centro lo ubicamos y hacemos un corte circular de 5 centímetros. Listo, después de tener entonces vamos a tomar el cono. Lo vamos a introducir así. ¿Ven? Y entonces aquí vamos a marcar, si ustedes quieren pueden marcar o pueden cortar directamente. Entonces vamos a marcar, más o menos dejar unos 2 centímetros, 3 centímetros aquí que sobrepase esta parte de acá, y aquí vamos a cortar. Entonces vamos a tomar el cúter y esta punta la podemos cortar. Necesitamos que quede así para poder. Ahora buscamos el centro. De pronto, si no lo alcanzamos, pues buscamos un poco que podamos sacar el agujero, ya por aquí. Entonces por acá vamos a meter después la instalación. Si de pronto queremos dar un poco más de abertura, pues simplemente cortamos un pedacito, no mucho, un pedacito más. Listo. Pues ya tenemos aquí esta superficie. Lo importante es que quede aquí introducido y no vaya a quedar muy a ras. Listo, ya tenemos esta parte. Ahora con la media esfera, recuerden que esta media esfera es de una dimensión de 30 centímetros. Si ustedes la van a comprar, la van a pedir, pueden tomar una medida acá abajo, más o menos 29,5 a 30 centímetros. Entonces a esta vamos a marcar unos círculos para también hacer los cortes y sacarlos así como hicimos con este. Entonces vamos a tener en cuenta de utilizar 3 tamaños. Si ustedes quieren lo pueden hacer con unas tapitas. Por ejemplo, en este caso utilicé 3 tamaños. Entonces hay uno pequeño, hay uno más grande y este que es mediano. Simplemente vamos a colocar en diferentes puntos, ¿ya? Por ejemplo, podemos ubicarlo así, marcamos, así, podemos ubicar otro por acá, vamos a marcar también diferentes tamaños, teniendo en cuenta que queden distribuidos, no van a quedar seguidos. ¿Sí? Vamos a marcarlos en diferentes puntos y después ahora vamos a tomar el cúter punta de lanza y vamos a realizar ese corte. Entonces el otro corte no les mostré cómo lo hice con entonces vamos a tomar el cúter y lo vamos a introducir recto para hacer el corte directamente acá. ¿Listo? Entonces algo que se me estaba pasando es que cuando nosotros marcamos con este tamaño, entonces esta es la guía para hacer el corte un poco más adentro. Algo que se me iba a pasar, entonces lo podemos remediar rápidamente antes de cortar. Entonces vamos a tener en cuenta más o menos menos de 1 centímetro. Marcamos internamente, no importa que nos queden estas marcas, esto no se va a ver. Entonces ya sabemos que este es el tamaño real
marcamos un poco hacia adentro, un poco menos de 1 centímetro, y por este es que vamos a hacer el corte. Listo amigos, entonces simplemente comenzamos a realizar. Bueno amigos, miren cómo queda. Aquí ya hice todos los agujeros, nos queda de esta manera. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar la tela bambino que está en los materiales. Es la tela que vamos a utilizar, la pieza de 53 por 53, está de color rojo, y ahora vamos a forrar esta pieza. Entonces lo que vamos a hacer es distribuirla, que nos quede bien a cada lado. Ya la distribuimos, que nos quede proporcionada. Ya cuando la tengamos así, entonces lo que vamos a hacer es con silicona caliente comenzar a pegar. Entonces, aquí damos la vuelta y vamos a comenzar a pegar en esta parte interna. Vamos a aplicar silicona, pegamos, entonces vamos a ir templando. Entonces pegamos aquí una parte, después aplicamos aquí, vamos templando la otra del otro lado, y a medida de que vayamos pegando parte por parte, lo vamos a hacer así, de esta manera. Vamos templando a lado y lado, ¿listo? Para que no nos vayan a quedar demasiadas arrugas cuando ya quede totalmente pegado. ¿Listo amigos? Entonces, como les había dicho, lo distribuimos y ya podemos comenzar a pegar. Acuérdense que debemos manejar la temperatura de la silicona para que no nos queme, no nos derrita demasiado el Porexman. Aquí, como pueden ver, entonces ya terminé de forrar la esfera. Miren, acá abajo nos va a quedar un sobrante, listo, ya después de haberlo templado. Simplemente con unas tijeras vamos a cortarlo con mucho cuidado. Vamos a tratar de sacarlo que quede a la misma distancia todo, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese corte, vamos a quitar ese sobrante. Vamos a quitar un pedazo para mostrar. Y entonces, después de que hayamos cortado todo eso, en donde están los agujeros, vamos a tener en cuenta para abrir los orificios. Entonces, digamos en el centro, o teniendo cuidado, vamos a abrir. De todos modos, aquí cuando tenemos la esfera, de pronto en la cámara no se note, pero nosotros sí podemos notar a dónde está el agujero. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un corte, mucho cuidado. No lo vamos a llevar totalmente hasta el borde del agujero, y vamos a hacer otro corte así. Vamos a hacer un corte en cruz. Listo. Si puede ser con el cúter, puede ser con la tijera, como les quede más cómodo. Después de haber hecho estos cortes, sin llevarlo totalmente al extremo, como les digo, entonces vamos a continuar pegando para darle la forma al agujero. Ya. Entonces aplicamos silicona aquí internamente y vamos a pegar la tela. Así. Le vamos a dar la forma a cada agujero, sosteniendo bien la tela y teniendo mucho cuidado de no irnos a quemar. Bueno, aquí ustedes pueden ver que ya los bordes de los agujeros, miren cómo queda. Así nos debe quedar. Ahora, para cubrir estos, entonces vamos a tomar fieltro de color blanco, o puede ser también tela bambino, la que ustedes quieran. Simplemente lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente los moldes que usamos para marcar aquí. Primero les mostré que marcaba y cortaba un poco menos, precisamente para poder tener la distancia para aplicar la silicona y que se sostenga aquí. Listo, entonces en este caso vamos a tomar el molde original, el tamaño original, vamos a marcar sobre la pieza de fieltro o la tela que ustedes quieran de color blanco. Simplemente van a marcar con un lápiz y vamos a cortar los círculos. Son 3 tamaños de círculo, y dependiendo de los agujeros que ustedes hagan, en este caso pues hice uno grande, hice 3 medianos y 2 pequeños. Entonces
fácilmente lo que vamos a hacer es aplicar la silicona por el borde y así después procedemos a pegar el círculo de tela. Teniendo cuidado de que no se vaya a salir la silicona y que nos quede bien aplicada. Entonces vamos a pegar el círculo que corresponda al tamaño, ¿ya? Aquí pequeños, medianos, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bien, ahora ya cuando tengamos esta pieza armada, miren cómo queda. Entonces ahora vamos a trabajar en el cono y en esta parte. Ya. Esta parte es la que va a ir aquí internamente. Después vamos a introducirla para que nos quede así. Listo. Entonces hay una parte que se va a quedar viendo, que va a ser la que queda en este lado. Entonces esa parte y el cono lo vamos a pintar. Para eso voy a utilizar esta pintura que puede ser un color beige, un color hueso, un blanco luna. Por ejemplo, este es un blanco luna. Ustedes pueden utilizar un tono claro que ustedes tengan, que quieran comprar. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es aplicar y pintar totalmente esta pieza por un solo lado, como les digo, y esta la vamos a pintar en todo su contorno. Ya terminé de pintarlo, le apliqué 2 capas. Ahora lo que vamos a hacer es, después de que esté seco, vamos a trabajar en la base de madera de esta pieza. Entonces vamos a tomar la base, es una madera delgada, o si ustedes quieren trabajar un MDF más gruesito, pues también lo pueden hacer, como ustedes prefieran. Listo. Aquí está la base. Esta base es de 36 centímetros, les recuerdo la medida. De todos modos, los moldes y las medidas de todas estas piezas las vamos a dejar en la descripción del video. Listo. Entonces van a tomar la pieza de fieltro de color verde y con esta misma guía, con esta misma forma, la van a colocar sobre pieza de tela. Vamos a marcar con un lápiz y después procedemos a cortar y nos va a quedar del mismo tamaño. Bueno, después de tener estas dos piezas iguales, vamos a marcar en dónde va a quedar la pieza, dónde va a quedar esta pieza. Entonces ella va a quedar corrida, no va a quedar aquí centrada, ¿sí? La vamos a dejar corrida hacia un extremo. Después de tener esa posición, entonces vamos a proceder a marcar con un lápiz, con un marcador, con lo que ustedes quieran. Lo importante es que quede bien marcado en la parte donde va a quedar. Listo. Ya cuando tengamos esa marca, entonces miren, aquí está la marca. Lo que vamos a hacer es proceder a cortar. Entonces vamos a hacer un corte recto primero, ¿sí? Vamos a hacer este corte así y después vamos a sacar el corte de la circunferencia. Aquí ya saqué el corte. Entonces después ya de tener esta pieza así, miren cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es proceder a pegar esta pieza a la tabla. Entonces con la silicona caliente vamos a irla pegando con mucho cuidado. Vamos a ir aplicando así en el borde y lo vamos a pegar por tramos, teniendo en cuenta que nos quede bien en el borde. Entonces vamos a pegar esta pieza, vamos a aplicar aquí también por este borde para que nos quede aquí también bien sujetado. Vamos a hacer esto paso a paso y teniendo mucho cuidado de no irnos a quemar. Listo, vamos a aplicar acá también y vamos pegando. Y para decorar esta pieza, entonces lo que vamos a hacer es tomar un poco de fieltro de diferentes colores. En este caso voy a utilizar rojo, amarillo y 2 tonos de verde, un tono oscuro y uno claro, y vamos a cortar unas piezas que van a ser para formar flores junto con los punticos de la mitad. Miren, vamos a cortar estas piezas. Todas estas piezas quedan en la descripción del video,
quedar los moldes. Entonces vamos a armar, podemos cortar 10 piezas de esta. También vamos a cortar unas hojitas en 2 tonos. Vamos a cortar esta otra que es una especie de 3 hojas unidas, así. Entonces vamos a aproximadamente 10 piezas de cada uno. Listo. Para armar esta flor, quería mostrarles un poco. Vamos a cortar un pequeño cuadrado de 2 centímetros por 2 centímetros aproximadamente, ¿no? 2 centímetros por 2 centímetros. Y luego vamos a hacer un corte hacia el centro, pero sin llegar totalmente. Simplemente vamos a hacer una ranura para poder realizar el corte y hacer la forma de la flor. No se preocupen si no les queda perfecto. Así. Vamos a sacar, después de que hagamos un lado, tomamos por el otro. Es muy fácil de hacer. Con más calma, de pronto lo hacen que les quede más redondito, pero se va a ver algo así. Listo. Ya con esto podemos armar las flores. Aparte de eso, vamos a cortar 2 tiras o una tira larga, como ustedes tengan, dependiendo del tamaño de la tela que tengan. Entonces vamos a cortar así una tira para enrollarla en el contorno del tallo. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Aquí a esta pieza yo le hice una ranura por la cual va a salir el cable de la instalación eléctrica. Entonces podemos empezar desde allí, si ustedes quieren, y vamos dando la vuelta así. Vamos a pegarla que no quede perfecto, nos pueden quedar unas más arriba, otras más abajo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, pegar esta pieza en el contorno. Para eso vamos a utilizar la silicona caliente. Entonces, como ya les he mencionado anteriormente, manejamos la temperatura, o sea que la podemos apagar cuando veamos que está muy caliente, y vamos pegando lentamente. Vamos aplicando la silicona y por allí vamos pegando esta pieza. Listo, vamos a hacer esto en todo el contorno para llegar hasta aquí más o menos. Después de haber pegado ya esta tira en todo el contorno del tallo o del cono, ahora vamos a continuar decorando. Entonces vamos a tener en cuenta que esta es la parte de atrás donde está la ranura. Entonces nos vamos a ubicar en el frente y este lo vamos a decorar con unas flores. Las flores son las que ya armamos como les mostré anteriormente. Entonces simplemente con una gota de silicona le pegamos el centro y de igual forma las vamos a pegar aquí, aplicando una pequeña gota de silicona y sobre el tallo. Vamos a pegarlas así distribuidas, teniendo en cuenta, como les dije, cuál es el frente. Miren, así. Y después también vamos a pegar hojas. Entonces estas hojitas vamos a aplicar una pequeña cantidad solo en la parte de abajo y podemos pegarlas así, de esta manera. Una hojita para arriba de un color, la otra hacia abajo. De esta forma entonces vamos llenando el tallo. Si ustedes desean, pueden aplicar o pueden colocar las hojitas en todo el contorno de esta pieza, o enfocarse solamente en la parte que va a quedar al frente. Y así nos debe quedar ya esta pieza. Miren cómo pegué alrededor hojitas y flores, enfocándome más que todo en la parte del frente, en las flores. Si ustedes desean, pueden hacer más flores y colocarle en el contorno. Listo. Entonces, aparte de eso, tomé estas otras hojas que fueron de a 3 hojitas y le pegué una flor en el centro. ¿Ya? Entonces, estas son muy fáciles, solamente un puntito de silicona y las vamos a armar así. Listo. Estas piezas entonces las vamos a pegar en esta otra. Entonces ya teníamos esta pieza aquí bien fija, la pegamos muy bien. Entonces ya sabemos que esta va a ir acá, y en este contorno vamos a pegar
estas otras piecitas que ya hicimos. Entonces las vamos a pegar de la misma forma, aplicando un poco de silicona, y las vamos a distribuir así, con la punta, una punta hacia adentro, una hojita, las hojitas en punta hacia adentro, ¿sí? Después de haber pegado ya estas piezas en la base, lo que vamos a hacer es tomar un cordón dorado grueso. Vamos a tener en cuenta el diámetro del círculo para cortarlo a la dimensión o al largo que nos sirve. ¿Listo? Entonces, ya después de tener el cordón del tamaño del círculo, vamos a pegarlo con silicona, teniendo en cuenta de empezar desde esta parte, ya, de aquí donde va a ser la parte de atrás. Con mucho cuidado vamos a ir aplicando silicona, y este paso lo vamos a hacer lentamente, y vamos a aplicar la silicona por tramos. Esto para comenzar a pegar este cordón que nos va a tapar el borde de esta tabla, para que no se note. Y así vamos a aplicar hasta terminar todo el contorno de la pieza. Bueno amigos, ya con todas nuestras piezas listas podemos comenzar a armar nuestro proyecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir las luces navideñas aquí primero por el tallo, y después lo vamos a pasar por el círculo, que es la parte que queda así. ¿Listo? Pero entonces debemos tener en cuenta que antes de esto hay que cortar un círculo que quede justo acá abajo. Para introducirlo, más o menos vamos a utilizar un Porexpan de 1,5 centímetros de grosor, y lo vamos a cortar que quede ajustado para que esta pieza la podamos pegar aquí en la base. Esto vamos a utilizar silicona caliente. Simplemente vamos a aplicar y la vamos a asegurar aquí, que quede en el centro, para que cuando coloquemos esta pieza se sostenga. Listo. Entonces esto lo estoy haciendo de esta manera porque de pronto más adelante a este proyecto, digamos, le puede fallar las luces navideñas, entonces queda con la opción de que ustedes la puedan cambiar. Pero si ustedes quieren, entonces pueden hacer el proceso de meter las luces y pegarlo, dejarlo fijo, ¿ya? Esa ya es una opción que ustedes, si quieren, la pueden tomar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es introducir las luces. Entonces vamos a tener en cuenta de utilizar luces LED que no calientan, ¿ya? Y simplemente la vamos a introducir así, y vamos a comenzar a pasarla. Vamos a pasar la mayoría de la instalación para la parte de arriba. Listo, entonces la otra la vamos a dejar así, simplemente la vamos a introducir. Si nos queda demasiado, entonces podemos continuar sacando un poco más. Listo, entonces esto lo vamos a colocar de esta manera, y por la ranura que habíamos hecho vamos a sacar el cablecito, y así ya la podemos asegurar aquí. Como les dije, entonces este último paso, si ustedes quieren, pueden aplicar la silicona y dejarlo fijo. Bueno, antes de pasarlo por acá, también debemos pasar el cable por este orificio. Entonces vamos a utilizar un palito de brocheta para hacer agujeros en esta pieza. Vamos a hacer agujeros así, vamos a atravesarlo en diferentes partes que no nos queden tan juntos. Vamos a perforar toda esta superficie. Listo, entonces después de perforarla vamos a comenzar a introducir, ya cuando hayamos metido el cable, vamos a comenzar a introducir las luces así, que salgan solamente la punta por este lado. Entonces vamos a hacer ese procedimiento y vemos cómo va a quedar nuestro proyecto. Aquí, como pueden ver, entonces ya introduje las luces. Listo, entonces esta es la base. Como les había dicho, lo vamos a dejar así. Podemos dejar un poco de cable hacia afuera, una pequeña cantidad, así no salga una luz. Y les recuerdo que esta base debe entrar bien a presión para que sostenga muy bien esta pieza, ¿ya? Entonces, como les dije, un Porexpan de 1,5 centímetros, 2 centímetros más o menos. Listo. Aquí en esta otra pieza entonces ya sale el cable de acá y lo introduje por la parte que está pintada, y en esta parte ya entonces comienzo a
introducir las luces. Como ustedes pueden ver, dejé un cable para poder tener facilidad de manipularlo, entonces dejo un pequeño tramo sin, digamos, no introduzco de una, sino que dejo un pequeño tramo para poder moverlo. Listo. Lo que nos sobra simplemente lo vamos a dejar así encima. Y ahora podemos ensamblar la pieza. Para ensamblarlo entonces ya vamos a tener en cuenta lo que les había mencionado. Listo, entonces esta ya es la parte del frente. Ubicamos las luces adentro del cono. Aquí ustedes pueden ver que hago presión, entonces va a sostener muy bien esta parte. Ahora jalamos un poco esta pieza, pero si ustedes quieren la pueden introducir antes ya en el hongo. Entonces miramos que no quede salida ninguna luz y simplemente hacemos presión. Así. Introducimos un poco el cable que nos quede sobrando. Listo. Y así lo podemos introducir ya esta pieza. Y listo amigos, miren cómo se ve la lámpara ya terminada. Ahora la podemos encender y vamos a ver cómo se ve en la oscuridad. Aquí está lista, queda perfecta porque también nos sirve como base para colocar un adorno navideño o un personaje o un muñeco que quieran hacer. Como puede ser este pequeño gnomo que queda muy acorde y va a ser un complemento perfecto para la decoración de acuerdo al diseño que elaboramos la lámpara. Bueno, espero que les haya agradado este proyecto y si ustedes desean aprender cómo elaborar este personaje, les voy a dejar el enlace del video para que en este aprendan a hacerlo fácilmente con Lily. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con más arte en tus manos.